This meeting is being recorded. Que recibí su trabajo, la presentación y eso. Ok. Hace un ratito yo la mandé porque yo no tenía entendido que era... Yo entiendo que todas las presentaciones que haces son por PowerPoint, pero yo la mandé en Word y ahora la mandé en PowerPoint. Sí, es que más que no era tipo informe, que van a hacer la evolución, que van a hacer el envío, sino la presentación que ustedes van a realizar el día de hoy. Si yo lo tomo con evaluación. O sea, presentación tipo como la que haces vos. La de PowerPoint, así, hablando sí, así. Sí, claro. Pero a mí me da vergüenza. Exactamente. Porque hay una primera vez, Paula. Solo es que igual forma no se va a ver tu rostro. Van a colocar la filmina, yo le voy eso, yo no sé hacer eso. Por eso lo pasé. Y ustedes comparten, ustedes lo tienen en el archivo. Yo acá tengo compartir, permitir que uno o más participantes comparten el archivo, buscan el archivo, lo montan y un moderador, un encargado de ustedes digamos, tu punto, Paula, tú lo vas diciendo, el punto que se dividieron, y ustedes van a estar mostrando, sus compañeros van a estar viendo la presentación que ustedes están defendiendo en este momento. ¿Sí me entiendes ahora? Sí, pero no sé hacer eso o sea, poner el PowerPoint. Pero bueno, cuando tú le viste que ahí está en la página, en la pantalla, dice compartir en tu pantalla. Tú buscas el archivo de PowerPoint. Por ejemplo, yo tengo que habilitar para que tú compartas. Acá donde dice compartir pantalla. Compartir pantalla. Todavía no agarré. Yo primero tengo que habilitarte. Yo digo, ok, ya puedes compartir. Okay. Entonces, cuando ahí tú lo montas y empiezan a ustedes a realizar la defensa. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mientras tanto, aquí estoy tomando la asistencia. Bueno, Ángeles, bienvenida. Paula, Abril, Agustín. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Guadalupe, Arnold, Eduardo, Elizabeth, Buenas. Vanessa. Y bueno, viene Ángeles, Arce, bienvenidas. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Acuérdense que a mí me permiten 41 minutos. Ya saben que tienen que administrarse el tiempo cuando vayan a hacer la defensa. Entonces, vamos a tratar un máximo de 20 minutos por equipo. Es decir, que hoy están asignados para exponer el equipo de Ángeles Arce y Paula Lacrota. Posteriormente vendrá a defender Luciana, Jessica, María de Luján y Analía, o Analia, no sé dónde está el acento. Posterior, y cerraremos con Arnold, Giovanni, Agustín y Martínez Eduardo. Para la próxima semana le tocaría a lo que vas a Ali Guadalupe, Abril, Vanessa y Alina Vázquez. Posteriormente a Silvana Gómez, Sebastián Vilca. Y bueno, ya acá en lo que yo les envié no les tengo, pero ya los tengo registrados, los puntos que les corresponden. Otra cosa, si hay un grupo, hay una persona que quedó individual, ya varios, yo les indiqué
que habrá que esperar que todos ustedes terminen su fase de exposiciones para que realicen un resumen completo, una presentación como la presentaron ustedes, de lo que ustedes hablaron. Es así como un refuerzo de lo que va a ser las exposiciones. Entonces, por eso yo les indiqué que me indicaras los grupos, así yo podía asignar los puntos, y el que quedó de forma individual, le tocará realizar un informe general de todo el contenido que se abordó en estas dos exposiciones. Ok, otra duda que tenían ustedes, de que tenemos el día de hoy, 23, y el día jueves 30, terminamos las exposiciones. Ya la próxima semana, ya vendría el parcial. Ok. Perfecto. Bueno, ahora sí. Perdón, parcial, Te escucho. como ¿qué? Multiple choice, ¿cómo? El parcial va a estar estructurado. Yo a cada uno de forma individual le voy a hacer llegar un formato de PowerPoint, un archivo PowerPoint donde ustedes lo van a rellenar, van a responder, y va a estar estructurado por 4 partes. Puede ser desarrollo, puede ser selección simple, verdadero y falso, y realización posible de un esquema. Estén pendientes con los esquemas de lo que hemos visto nosotros. Entonces, ahí ustedes me lo hacen, yo le doy un periodo de tiempo y me lo devuelven para yo irlo archivando y así hacerle la devolución a cada uno. Les tengo en deuda lo que va a ser la devolución de las monografías, que ya estoy pasando el vaciado de todo para hacer la devolución a ustedes y las correcciones. Entonces, Paula, cuando... aquí compartir, perdón, permitir, chácate. A ver, que no me parece justo en esta... Que no, participantes. Ahora ya no me está saliendo, tengo que encontrarlo. Ok, aquí está. Es que se actualizó. Perdón. Ok, aquí está. Ok, ahora sí. Bueno, cuando quiera, Paula, creo que ya te habilité para que compartas tu archivo. Ángeles, estás ahí, ¿no? Acá estoy. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Hola. Te escuchamos, Ángeles. ¿Cómo querés hacer? ¿Querés que arranque? Bueno, dale, mitad y mitad y después lo otro mitad y mitad. Como que no sé, como vos quieras. Sí, O si no, arrancamos con la definición. Después... pero ¿querés que lo tire algo. yo o lo tirás vos? ¿Quién comparte el archivo? Yo, mi internet anda muy bueno. mal, así que yo no voy a poder compartir el Espera, a ver, espera. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. No. Ok. Estoy con la pantalla encendida. Hoy. Draquito. ¿Qué hice? Busca el ¿Qué se ve archivo. ahí? Busca el archivo PowerPoint. Abre el archivo PowerPoint. Cuando dices compartir, le das al archivo y después dices compartir. Pero no me para aparece, que- me aparece una pantalla con otras cosas que no son archivos, perdón. ¿Y qué lo tengo que subir al Drive? No, cuando dice compartir, y ahí se comparte en la pantalla, porque todos pueden compartir ahora el archivo.
Porque no veo mis archivos. Busca el archivo. Mira, abre, cuando dices compartir, te van a aparecer varios archivos abiertos. Me aparece básico, avanzado, archivos. Voy a archivos y me aparece Dropbox, Pero, Microsoft Drive, sí, Google pero Drive. busca la presentación, Paula. Busca la presentación y ábrela. Busca la presentación y ábrela en tu computador. Cuando tú le vas a dar a compartir, te va a aparecer el PowerPoint, donde tú le aplicas ahí, después le das, lo seleccionas y después le das compartir y aparece en lo que va a hacer en la pantalla. Haga la redundancia. Profe, ¿quiere que empecemos nosotros como para no hacer uso razonable del tiempo? Bueno, si Paula está de acuerdo. Ahí puedo ir. Perfecto, ya pudiste. Qué Te tierno. gané. Genial. Yo voy a estar igual que Paula, ¿eh? Así que No, piedad para el parcial, porque si tenemos que hacer un PowerPoint y pasarlo y hacer todas estas cuestiones, no. Ahora dile, hay unas hojitas en tu archivo donde agranda completo y se ve todo, A ver. donde agrandas el archivo. ¿Esto? Oh, sí, esa misma, ahí se ve perfecto, Paula. ¿Y qué voy? Pará, Ahí está. Ahí está. Ahí Ahí. está, Pau. Listo. Perfecto, excelente. Perdón. No, por favor. Bueno, ¿Arrancamos? ¿empezás? Cuando quieran, todo oídos. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de las relaciones interespecíficas. Las relaciones interespecíficas son aquellas interacciones biológicas que se establecen entre individuos de especies diferentes dentro de una comunidad. Estas relaciones ocurren cuando los seres vivos interactúan para crecer, alimentarse o reproducirse en un ecosistema compartido. En ellos existen diferentes tipos. Existe la simbiosis, que es una interacción donde dos seres de especies distintas se relacionan y pueden resultar beneficiados o perjudicados. Ay, no, sí, me falta una vía. Ahí está. ¿Querés seguir vos, Pau? Sí. ¿Qué hacemos? ¿2 y 2? Sí, seguí nomás con... Bueno. Uno de estos tipos de relaciones es el mutualismo, donde ambas especies obtienen beneficios de la relación, como se ve ahí en la imagen, cuando la abeja poliniza la flor. Después tenemos el comensalismo, cuando una especie se beneficia mientras que la otra no se ve afectada o le es indiferente. ¿Sigo? ¿Sí? El parasitismo, cuando el parásito obtiene un beneficio a expensas del huésped, quien resulta ser el perjudicado. Después existe la competencia, que ocurre cuando dos o más especies utilizan los mismos recursos limitados, como alimentos, espacio, para satisfacer sus demandas. La depredación, una especie denominada depredadora, que sería el que caza, a otra que es la presa, para poderse alimentar. En este caso vemos, bueno, el oso que caza un salmón, se ve que es un pescado. Un salmón. Después tenemos la relación por foresia, que es la interacción biológica de transporte en la que un organismo se adhiere temporalmente a otra distinta especie para desplazarse. Y por último, la
la tanatocresis, que es una interacción ecológica de comensalismo, donde una especie aprovecha restos de cadáveres, excrementos o esqueletos de otra para protegerse, refugiarse o alimentarse. Como el cangrejo, yo no sé si se lleva a Sí, es distinguir un ahí que es un cangrejo cangrejo que está metido ermitaño. dentro, claro, dentro como de un caracol. Bueno, las ventajas y las desventajas. Empiezo con las ventajas, digo. Sí, Pau. Uno de los beneficios o ventajas es la protección, porque aumenta la habilidad para detectar, repeler y confundir a los depredadores. Otra de las ventajas es la alimentación, mejora la eficiencia de la caza y la capacidad para localizar recursos alimenticios. Reproducción, facilita la probabilidad de encontrar parejas, y la cooperación permite la división de trabajo, lo que otorga ventajas competitivas al grupo. Bueno, y en las desventajas podemos encontrar la competencia interna que se genera a través de una lucha por recursos limitados dentro del mismo grupo. Después las enfermedades, que al estar tan, digamos, juntos, se contagian más rápido. El peligro para las crías, que existe el riesgo de que otros miembros maten a las descendencias. La visibilidad, mayor probabilidad de ser detectados por depredadores al estar en grupos grandes. La relación que más afecta el tamaño de una población es la competencia, ya que influye directamente en el crecimiento de los animales, sus tasas de natalidad, mortalidad e incluso puede forzar una migración. Ok. Y creo que estamos. Ok, ahí están concluyendo ustedes con lo que hacen las desventajas y ventajas. Entonces, acá en Argentina, dentro de las relaciones, perdón, interespecíficas, ¿cuál es el impacto ambiental que ustedes observan con lo que va a ser las desventajas que se están observando, con las competencias, las enfermedades o la visibilidad? ¿Cuál es, usted es más la visión más puntual que ustedes podrían comentarme? Que será El que hay tema, una sobrecompetencia, el impacto ambiental que va a causar ese lugar, en ese ecosistema. ¿En qué ecosistema? Donde se están relaciones, hablemos de un ecosistema. por el tema creo yo, partiendo de la deforestación y todo esto que estamos transitando, de la media explotación y esos temas, creo que lo que más se ve es cómo los animales tienen o sea, no, los encontrás en la ciudad. Es como el Sí. espacio de ellos está siendo invadido, se está cortando y ellos están teniendo que emigrar sin saber dónde a veces, porque no saben a dónde ir. O pasa con como uno les dice tapibaras, pero no sé si son tapibaras, no sé cómo que se llaman. Son los capibaras, los Carpinchos. carpinchos, coloquialmente conocidos como los carpinchos. Bueno, Sí, ese es el ejemplo perfecto. A eso quería llegar. ¿Cómo viste cómo la mano del hombre ha influido en lo que va a ser las migraciones obligatorias que han tenido ellos? No una migración natural, sino una migración por necesidad. Bueno, muchas gracias por su participación. Bueno, Paula, ya sabes algo nuevo, cómo compartir. Sí, hoy aprendí algo nuevo, pero es muy raro lo que se siente. Yo ahora los entiendo a los profesores. Sí, no, y falta más exposiciones, no se preocupe. Ahí va. Bueno, muchas gracias. bueno, Acá ya tomé la participación, la presentación. Tengo un formato donde yo evalúo lo que va a ser. Presentación, puntualidad, contenido abordado, creatividad y, bueno, la forma individual también, cómo cada uno se maneja el contenido. Entonces, de aquí Mira. ya yo tomé nota y después, Wow. el día de mañana ya le hago las devoluciones de la participación del día de hoy.
Buenísimo, profe, gracias. Perfecto. Bueno, ya pueden dejar de compartir y vendría Giovanni y su grupo, que bueno, a punto estaban por Ah, exponer, pero ok, Pau, joya, buenísimo. Profe, dígame, dígame Ángel. yo Ángel. estoy teniendo muchos problemas con el internet. Me conecté para poder acompañar obviamente a mi compañera y no fallarle y entregar la No, exposición. Así que se me corta, yo no es te porque entiendo. quiera, sino que me voy a tener. No, te entiendo. Ya tomé la asistencia y bueno, cosas del sistema que pasa. Yo entiendo cualquier cosa. Listo, Bueno, gracias por muchas avisar. gracias. Gracias a vos. Cuando quiera, Giovanni, compartes. Tienes Dale, que A ver, dejar. profe, empieza a compartir Aus, que tiene a mano el comparto yo. Power. Sí. Perfecto. A ver. Acá estaría. Ahí se ve. Está esperando que cargue todavía. Ahora sí. El actor de quien acabamos de hablar. De la competencia, justamente. Bueno, nuestro grupo está conformado por Giovanni, por Edu y por Javier y por mí. Vamos a hablar de las interacciones intraespecíficas, estando la competencia, la territorialidad, las relaciones familiares, relaciones coloniales, relaciones gregarias y relaciones estadales. La competencia es una interacción biológica que ocurre cuando individuos o especies tienen requerimientos similares y deben disputar los recursos limitados, como el alimento, el espacio, la luz, en el caso de las plantas. Esto genera un perjuicio para todos los involucrados, ya que implica un gasto de energía o reducción de recursos disponibles. Además, actúa como un factor clave en la selección natural y la evolución, influye en la distribución de las especies y puede provocar adaptación o desplazamiento de especies. Los tipos de competencia que podemos encontrar son la intraespecífica y la interespecífica. La intraespecífica ocurre entre individuos de la misma especie, suele ser intensa porque comparten las mismas necesidades y regula el tamaño de la población, ya que puede generar jerarquías o conductas de territorio. La interespecífica, por otro lado, ocurre entre distintas especies, como vemos ahí abajo. Puede llevar a que se excluya una especie del ambiente, a la adaptación de ambas o a la división de recursos para poder coexistir. Por otro lado, tenemos la territorialidad, que es el comportamiento mediante el cual un individuo o grupo delimita y defiende un área frente a otros individuos de la misma especie o de especies distintas. A través de este mecanismo, los organismos logran organizar su distribución en el ambiente y reducir conflictos constantes, aunque no siempre se use la energía para este acto. Las características principales de la territorialidad serían la defensa de los mismos recursos, el alimento, el refugio, el agua, la energía solar, relación con la reproducción y cuidado de las crías, uso de señales, tanto sean cantos, marcas químicas, conductas agresivas, reduce la competencia directa entre individuos, organiza la distribución espacial en el ecosistema. Esto también implica un costo energético. Y ahí se ve como dos perros se enfrentan por el ambiente, por el territorio, así diciendo. Bueno, sigo yo. En relaciones familiares. Cuando hablamos, en este caso, de relaciones familiares,
en ecología nos podemos referir a que son las interacciones intraespecíficas de cooperación, o sea, por ejemplo, entre individuos de una misma especie. El objetivo acá siempre va a ser, o el objetivo principal, no es el afecto, a diferencia de nosotros o cómo lo entendemos nosotros, sino que es algo mucho más pragmático, que es garantizar la supervivencia de la prole, que serían los descendientes o, bueno, se entiende, para poder facilitar la reproducción. Entonces podemos decir que la relación familiar es un tipo de cooperación. A diferencia de la competencia, donde se pelean por recursos, acá los individuos se ayudan. En Argentina, por ejemplo, esto lo podemos observar en especies de ambientes hostiles como la Puna o la Patagonia, Está ahí. donde si no hay cooperación No. familiar, lógicamente la cría no va a pasar del primer invierno, por ende podría decirse que es una estrategia evolutiva para ganarle a las presiones del ambiente. La siguiente, por favor. Ahí va. Los tipos de relaciones familiares, o sea, la clasificación son 3, si mal no recuerdo, y la primera sería la relación parental monógama, que es un tipo de relación en donde se forma por un macho y una hembra. Buen ejemplo porque es macho más hembra más crías. Y es muy común o suele darse en las aves donde la crianza de los pichones es tan demandante que hace falta que los dos salgan a buscar comida para que la cría no muera. La monogamia en estos casos suele ser estacional o permanente. Por ejemplo, bueno, como y el ejemplo de el hornero, acá lo tenemos, en donde ambos padres van a invertir la energía en la construcción del nido de barro, ambos van a construir el nido, ambos incuban y ambos alimentan. Si uno falla, es muy probable que la nidada fracase porque la demanda de alimento es muy alta. Por ende, esa cooperación es lo que les va a permitir ser exitosos en ambientes tan diversos como el campo o la ciudad. Después pasamos al segundo concepto o la segunda clasificación, que es la relación parental polígama o poliginia y poliandria. Ahí va, eso. Es una estructura patriarcal. En este caso también puse un ejemplo, un ñandú, que es un macho central más varias hembras más una nidada. La estructura en sí o la inversión parental va a recaer sobre recae sobre un macho con varias hembras, que sería la poliginia. ¿Está bien dicho? Poliginia, Sí, poliginia. poliginia. Bien, ahí va. O también puede ser, aunque muy raro, una hembra con varios machos, que sería la poliandria. Por ejemplo, en el ñandú se da la poliginia, que es un macho con varias hembras, pero en este caso el macho es el que hace todo. O sea, construye el nido, incuba los huevos de todas las hembras y va a cuidar a los charitos, que serían las crías. Y así va a romper, digamos, con el esquema tradicional que nosotros conocemos de la hembra cuida a las crías. Y acá, en este caso, yo traje varios ejemplos de, digamos, animales nuestros, Sí. y para explicar la estructura del ñandú, que está muy buena y muy interesante para entender este concepto. Al principio de la temporada, por ejemplo, el macho dominante forma un grupo con varias hembras, que pueden ser hasta 12, o sea, un montón, en donde las va a defender el territorio de otros machos, y acá se relaciona con el tema que mencionaba Agus recién, que es la territorialidad, ahí va, que se conecta. Posteriormente el macho va a construir un solo nido que es comunitario en el suelo, para que todas las hembras de su harén, por así decirlo, van a poner los huevos. Una vez que terminan de poner los huevos, las hembras se van y buscan a otro macho. Posteriormente el macho se va a quedar solo para poder incubar, lógicamente, a los huevos durante 30 a 40 días, ponele aproximadamente, que son un montón de huevos, pueden poner hasta 30 o 40 huevos. Durante todo ese tiempo, el ñandú casi no come y se vuelve muy agresivo con los demás para así proteger, digamos, el nido de distintos predadores, como por ejemplo el zorro.
Una vez nacen los pichones, el macho los guía, les enseña a comer y los protege bajo sus alas si se hace frío o hay peligro cercano, digamos. Esta relación dura varios meses hasta que los pichones se vuelven juveniles y se logran independizar. Pero bueno, esa es, digamos, una clasificación de lo que sería una relación parental. Pasamos a la tercera clasificación, que es la relación matriarcal. En este caso es el núcleo de la hembra más cría, más juveniles. Con una flecha... ahí va. Sí. Ahí se me mezcló con... está bien, el ejemplo del coatí era en este caso. Sí, Bueno, la relación matriarcal es una estructura que se da solo cuando la hembra se hace cargo. No sé, por ejemplo, pensemos en las elefantas, por así decirlo, donde el grupo se mueve bajo la guía de la hembra más vieja. El caso de la elefanta es un claro ejemplo de la estructura matriarcal para la protección y el aprendizaje de las crías. En la Argentina, precisamente en las selvas misioneras, los coatís viven en un grupo de hembras emparentadas y juveniles y los machos son los solitarios. Solo se van a poder acercar para reproducirse. Es muy matriarcal, va a garantizar que las crías aprendan a buscar la comida, se cuiden de distintos depredadores, que si mal no recuerdo en la selva misionera es el jaguarete el que los come. Y nada, para el coatí el esquema va a ser súper dinámico porque muestra o va a mostrar una estructura social bastante marcada, donde el género va a definir el rol del ecosistema y va a determinar a la unión familiar como un escudo contra la predación en la selva justamente. Y la lógica detrás, la lógica de esta organización, que sería la banda de hembras, suele vivir en grupos de entre 10 y 30 individuos. Se va a formar exclusivamente por hembras emparentadas y sus crías, y nada, como decía anteriormente, los machos al cumplir los 2 años, cuando llegan a la madurez sexual, son expulsados del grupo y terminan viviendo en soledad. El macho va a ser solo admitido en la banda durante la época de reproducción para su función. Esto básicamente es para evitar que, no sé, el macho suele ser más grande que la hembra, biológicamente, entonces se trata de evitar que compita por el alimento de las crías o incluso pueda llegar a atacarlas. Por último, podemos decir que esta estructura es muy vital para su supervivencia y transferencia de conocimiento porque nada, los juveniles y las crías aprenden de las hembras adultas. Para la transferencia de su conocimiento, ahí me perdí un poco. Y nada, bueno, para ir cerrando el punto de la relación matriarcal, un detalle muy de acá es que, por ejemplo, en lugares como en las cataratas del Iguazú, yo fui no hace mucho y lo vi, los coatí tienen una estructura familiar que actualmente se ve alterada o está alterada por el contacto con los turistas. Las bandas de hembras están dejando de buscar alimento natural para pedir o robar la comida del turista, rompiendo totalmente con la dinámica de enseñanza matriarcal y generando así obviamente problemas de salud en la población y dejando en evidencia cómo el turista mal manejado o mal educado impacta plenamente en el comportamiento y la ecología de su especie. Por último tenemos, para pasar a la otra, ahí va. Los factores claves de las relaciones familiares tenemos 2, la inversión parental y la selección sexual. En este concepto podemos decir que para la ecología la relación familiar no es gratuita. El progenitor, por así decirlo, gasta tiempo, energía y se expone constantemente a distintos riesgos para que la cría pueda sobrevivir y, lógicamente, su descendencia pueda continuar. En primer lugar, como mencioné, tenemos a la inversión parental, que es cualquier esfuerzo de tiempo, energía y recursos que
el progenitor dedica a sus crías y que aumenta o lo hace para aumentar la supervivencia de esta, y en algunos casos reduciendo la capacidad de invertir en otra cría o en su propia supervivencia. El costo de esta inversión termina siendo un balance bastante delicado, según leí, porque mientras el macho invierte en conseguir a la pareja, mediante competencia, perdón, la hembra se encarga de asegurar a la cría, que sale el concepto, valga la redundancia, del cuidado. Y cuando decimos, acá por ejemplo traje un ejemplo del huemul, por eso la puse ahí en la imagen. Por ejemplo, el huemul amamanta a su cría y al estarla amamantando, en este caso, no solo le está dando la leche, sino que justamente está gastando energía que ella podría utilizar para poder mantenerse fuerte durante el invierno. Y acá hay traje a colación a Robert Rivers, que es el autor que desarrolló la teoría de la inversión parental, que decía que los padres tienen un presupuesto energético limitado. Si lo gastan todo en una sola cría, como en el caso del huemul, esa cría va a tener muchas chances de sobrevivir, pero la madre no podrá tener otra cría hasta el próximo año. Y a esto le podemos llamar la estrategia de calidad sobre cantidad. Por otra parte, y por último, tenemos el concepto de selección sexual. No, seguimos en la misma diapositiva, pues eran dos. Selección sexual. La selección sexual va a ser el proceso evolutivo por el cual ciertos individuos van a tener más éxitos que otros para conseguir pareja, la cual puede ser la selección intrasexual, es la competencia entre los individuos del mismo sexo, por ejemplo, peleas de macho por el territorio, y la selección intersexual, que es la elección que hace un sexo del otro. Por ejemplo, la hembra elige al macho con el mejor plumaje, con las astas más grandes, o los pájaros por el canto. Esto va a dar como resultado la aparición de del dimorfismo sexual, que son las diferencias físicas notables entre machos y hembras. En este caso, el huemul no tiene astas y el macho se encarga de crear sus astas mediante generación de... No me acuerdo el proceso, pero era muy loco cómo hacía crecer sus astas. Me quedé en dimorfismo sexual. Bien. En el dimorfismo sexual es donde la selección sexual es lo que va a terminar explicando por qué en muchas especies, por ejemplo, los machos y las hembras son tan distintos. O sea, es decir, perdón, que no es solo o no va a ser solo estética, sino que es más por competencia en el mundo animal. Y en el caso del huemul, la selección sexual va a ser muy clave porque acá venía con lo de las astas, los machos van a desarrollar astas más grandes y ramificadas solamente para pelear con otros machos por el acceso a las hembras. No tienen ningún otro objetivo las astas, o sea, los cuernos. Esto, lógicamente, va a tener un costo energético enorme porque fabrican el hueso, serían las astas, todos los años y gastan mucha energía en las peleas territoriales. Y a eso le vamos a llamar selección sexual en estado puro. El que tiene las mejores astas y más grandes es el que se va a reproducir. Y por último, y no me dejó agregar una imagen porque no, todavía no pasé. No pude agregar una imagen, pero como reflexión final, quería traer a colación los monos de Carayá en la parte de la zona del Chaco. Hay mucha deforestación y los monos Carayá están digamos, en peligro de extinción, por así decirlo. Había una imagen muy viola de dos monos, digamos, la cría y la hembra parados en un árbol y se veía de fondo toda la deforestación que había. Y nada, bueno, para cerrarlo, me gustaría que nos quedemos con la idea que más allá de la biología, por así decirlo, en la naturaleza, la familia es la escuela nuestra. No se trata solo de un grupo de individuos que son parientes, sino que es el lugar donde aprenden a sobrevivir. Y trayendo a colación lo que pasa en el norte con los monos Carayá, nos podemos dar cuenta de que el grupo familiar para ellos lo es todo.
y si se sigue desmontando un pedazo de monte para meter soja, por ejemplo, Sí. no solo se le está sacando árboles, sino que Ok. se están separando familias. Sí, Y Giovanni. Disculpa que te interrumpa, Giovanni. Queda